Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Jerusalén, hace unos 3000 años, un rey construye el templo más importante de su época. Eso lo sabemos por la Biblia y lo sabemos bien documentado. Pero hay una segunda historia, una historia paralela que corre por debajo de la oficial y que durante más de 1500 años se transmitió casi en secreto. La historia de un anillo. Un anillo que, según el relato, le da a su portador poder sobre lo invisible, sobre aquello que se mueve entre las grietas del mundo y provoca lo que no tiene explicación. Hoy vamos a hablar de ese personaje, pero en específico de un texto, un libro llamado El Testamento de Salomón. Ahí vamos a ver varias cosas. Sí. Vamos a ver varias cosas y para hacer una pequeña pausa quiero mandar un saludo fraternal muy especial de mucho apoyo a toda la gente de Cali, del Chocó, del Eje Cafetero, de Pereira, de Manizales. Saben que hace poco ocurrió un movimiento muy fuerte, un terremoto en Colombia y con los resultados catastróficos. Entonces este saludo es muy especial para nuestros hermanos, Claro que sí. compatriotas de Colombia, de esta parte de Colombia que sufrió tanto. Nosotros Un saludo muy especial. desde la ciudad de Medellín nos sentimos ese rigor tan fuerte como lo tuvo las ciudades que nombramos. Fue algo que nos generó un susto tremendo, pero no tuvimos estas pérdidas que tuvo las ciudades que nombré. Cali, Pereira, Manizales, Quibdó. Quibdó, claro, cómo nos vamos a Y olvidar muchas Quibdó. poblaciones del Eje Cafetero Un sufrieron saludo mucho. muy especial para todos nuestros amigos allá, familiares, Para familia y para toda la gente de Quimbaya, Quindío también. suscriptores y amigos. Claro que sí. Estamos saliendo de esta, entonces un abrazo fraternal. Mauro, el tema, sí, es este libro, El Testamento de Salomón, es uno de los libros más extraños y menos conocidos por el público en general. Sin embargo, uno de los más influyentes, escuche bien, en la historia oculta de Occidente, que hoy vamos a adentrarnos en ese tema, porque este libro es bien especial, Mauro. Mire, este libro junto con el libro de Enoch tienen unas características bien particulares. Sí. Sin embargo, pues hay que recalcar la diferencia y es que al menos el libro de Enoch, aunque no es reconocido en el canon de las escrituras, Sí. Es nombrado. es nombrado y creo que sí hace parte, no estoy seguro, pero creo que sí hace parte del canon etíope. No, hace parte del Hace canon. parte del Hace canon parte etíope. del canon etíope. A diferencia del Testamento de Salomón, que sí no hace parte de ningún canon. No, pero tú lo citas ¿por qué? Porque como el libro de Salomón, este libro, vamos a ver más adelante, sienta las bases de la demonología, ¿no es cierto? Por eso... Sí, claro, tanto el Testamento de Salomón como el libro de Enoch. Bueno, Mauro, pero bueno, antes de entrar en la historia, porque es importante que vayamos y viajemos como en la base de dónde viene este libro, entonces antes de llegar a ahondar en esa historia, hay que decir algo incómodo, digámoslo incómodo. No sabemos con certeza cuándo se escribió el texto. Y eso, lejos de, pues, digámoslo, de verlo como un defecto, es más bien algo que lo hace como más misterioso. Sí, le da ¿sabes? su hálito de Sí, misterio, claro que sí. mucho misterio. Entonces, empecemos por algo, Mauro. Este texto está escrito en griego. ¿Sabías que está escrito en griego? Que hay unos manuscritos medievales, estamos hablando por allá, que los más antiguos de este libro, los manuscritos más antiguos son medievales y son más o menos del siglo XV, lo cual no quiere decir que el libro sea del siglo XV. Son unos manuscritos, digamos, unas copias, pero el libro como tal es de más o menos del primer siglo al tercero. Entonces, hablamos de copias. Copias, claro. Estamos hablando ahora y lo mismo pasa con los libros de la Biblia. O sea, los textos más antiguos hoy en día son copias. No son los textos originales, son copias.
Y ahora hablamos, De hecho, amigos, hablábamos de cómo en los monasterios, sí, en la antigüedad, en la antigüedad, colocaban a monjes analfabetas, que eran analfabetas a que hicieran esas copia, traducciones, eran copistas, o sea, copia. y básicamente lo que hacían era que le colocaban el texto, pues, Sí, que ya está le deteriorando. colocaban la copia anterior que ya se estaba deteriorando, y lo que decían era, cópielo tal cual los Ujú. dibujitos y los símbolos que hay allí, briegue a no descacharse. Probablemente hubo muchos descaches. Claro que sí. Imagínate, Claro que pues, los gente hubo, que no era porque, instruida. pues que imagínate una copia de una copia de una copia. Ujú. Entonces, está muy bien esa aclaración que haces. Y increíble, pues, una persona que estaba copiando un texto que no sabía lo que estaba copiando, simplemente estaba dibujando. Simplemente estaba Ujú. dibujando. Nada más parecido a la realidad, ¿no? Que Sí. muchos que repiten como loros. Bueno, entonces, continuamos, amigo y Mauro. Este libro está en griego. Ujú, Listo. Data del primer siglo al tercer siglo de nuestra era. ujú. Listo, ¿sí o no? No proviene, hay que dar claridad con esto, no proviene del Qumrán. ¿Te acuerdas que hablamos de los manuscritos del Qumrán, de los rollos del Qumrán, unas Sí, sí. cuevas por allá en el Medio Que pasan a Oriente? ser conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. Exacto, también. Y también hablamos de Nag Hammadi. ¿Te acuerdas que Nag Hammadi es también un sector que queda en Egipto, Mm, donde encontraron también unos rollos? sí. Que estábamos hablando era de otro tema y estábamos hablando era del libro de No, y también estábamos hablando del Dios impostor, unos manuscritos que encontraron ahí que hablaba de un libro en especial. ¿Te acuerdas? El libro secreto de Juan. Ujú. Bueno, listo, sigamos. Entonces estos rollos, estos textos no provienen ni del Qumrán ni de Nag Hammadi. Es, Y vale aclarar que lo que conocemos, o sea, lo que se conoce son copias. sí, O todos son sea, copias. no hay un original del texto. Entonces este texto, hablando de el Testamento de Salomón, este texto es una tradición de transmisión. O sea, aparte, esto está ligado, aquí llega un punto que estuvimos investigando, Ujú. esto está ligado al judaísmo helenístico, después de reelaborarla y a convertirlo, digámoslo, en clave cristiana. Pero estamos hablando de que tiene y está ligada al judaísmo helenístico. ¿Qué es el judaísmo helenístico? Expliquémosle a nuestros oyentes, Pues Mauro. básicamente es la influencia que tuvo el mundo griego en todo este territorio hebreo como tal. Claro. Eh, Ellos fueron muy influenciados. Ujú. En este caso, entonces cuando nos referimos al helenístico como tal, hablamos de que así era como se describían los griegos. O De sea esta que fueron manera. influenciados por la cultura griega. Sí, Cuando hablamos de cultura griega, ¿a y qué nos recuerda, referimos? y recuerda que es muy, o sea, tan cierto es porque sabemos que Alejandro estuvo allí, Claro. Alejandro Magno. Es más, Mauro, si nuestros oyentes quieren ahondar en el tema, pueden leer en una Biblia católica, hay 3 libros que llama Primera, Segunda y Tercera de Macabeos. Resulta que los Macabeos cuentan la historia, Ellos fueron los que hicieron la revuelta la contra los revuelta griegos, contra el imperio del momento, que era el que imperio era la griego. potencia de la Eso, que época, era lo griego. que eran Entonces, los griegos. ellos cuentan, y hay un personaje muy importante, eran varios, Ujú. con el apellido Macabeo. Era Judas Macabeo. Digámoslo, fue juzgado y fue condenado por los griegos, que en ese momento eran los que estaban controlando estas tierras. Mire, Entonces, por eso la y influencia. también para contextualizar un poco, cuando hablamos de ese momento helenístico, básicamente nos estamos refiriendo al momento de mayor esplendor de Del imperio del griego. imperio griego como tal. Porque recuerden ustedes que con la muerte de Alejandro, Ujú. todo este reino que era tan vasto, es que Imperio. si hubiera sabido que en ese tiempo existía América, se hubiera venido para acá. Llega hasta acá, Llega claro. hasta acá, ¿sí o no? Ujú. Entonces, cuando el hombre muere, y es muy triste pues la muerte de este man, según la narrativa, creo que muere envenenado. Ujú. Todos sus generales se reparten este reino, Ujú. pero ellos no dejaron de tener en cuenta las tradiciones griegas. Ellos negociaban en griego, hablaban en griego, Ujú. tenían templos con deidades griegas, La mitología griega. y a eso es a lo que se le conoce como el periodo de mayor esplendor del imperio griego. Ujú.
Bueno, o helenístico. O helenístico, básicamente helenístico. Pero continuando con la dinámica de adentrarnos en este testamento de Salomón que existe, el libro existe. Te comento que estuve en estos días estudiándolo, pues como para poder tener como mayor claridad. Resulta que hay algo, y es que no se sabe si este libro nació como un texto judío, como tal, helenístico, y fue cristianizado después. O si nació ya en el ambiente cristiano tardío que reclamó para sí esa figura judía que era Salomón, ¿sí? Entonces no se sabe porque hay, lo decíamos ahora, cuando hay una no traducción, sino transliterar o pasar esos textos porque van dañando, podríamos decir que hay capas de texto, capas y capas, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo, hay unos temas donde mencionan a Cristo directamente. Entonces, eso es lo que lo hace pues como llamativo a este testamento. Pero mira, ahorita vamos a ampliar eso, pero incluso hay un versículo del Nuevo Testamento donde aparece Cristo llevando a cabo una acción que nos da a pensar que sí había una tradición que se apoyaba en este texto de Salomón. Y que Jesús de pronto la conoció. En el mundo judío, y estoy hablando de ese mundo judío de tiempos de Cristo, incluso de antes de tiempos de Cristo. Es que, sí, exacto. De antes sería el judaísmo que fue influenciado por los griegos. Y en Cristo, en la época de Jesucristo, estaríamos hablando de el pueblo judío influenciado por el Imperio Romano. Listo. Entonces, parece ser que algunos de esos textos, como con referencia a Cristo, fueron de pronto añadidos posteriormente. Y eso no es raro. En las Escrituras hay un evangelio que se llama el Evangelio de Marcos. El último versículo, los últimos 2 versículos, creo, los últimos versículos del último capítulo de Marcos, dicen los mismos teólogos protestantes y algunos católicos que eso fue añadido por la misma comunidad para darle más fuerza. Para darle más fuerza al texto. ¿Sabes qué dice esos versículos que vos me comentabas ahorita? ¿Cómo es que es la cosa? Dice que a los que creen en mi nombre, está diciendo Jesús, echarán fuera demonios, cogerán serpientes y áspides y cosas no les pasará, podrán tomar cosas venenosas y no morirán. Entonces, eso fue añadido. Bueno, basados en ese texto hay una cantidad de locos que en Estados Unidos. Que han fundado eso le puede decir que unas sectas. Sí, donde... Y juegan con serpientes. Cascabeles. Y más de uno ha muerto. Más de uno ha muerto por mordida de y también se apoyan en ese texto y en Pablo, que en una isla fue mordido por una serpiente y no muere y todo el mundo cree que es un dios. Inclusive lo confunden creo que con Apolos o algo así. Bueno, tremendo. Bueno, eso. Entonces, siguiendo con el tema de que tal vez esto fue añadido sobre una base más antigua, añadieron de pronto esos textos como alusivos a Jesús, pero la base en sí del testamento de Salomón, en su forma, digámoslo, más pura, más auténtica, ya no la tenemos, por lo que hemos dicho, porque se perdió. ¿Por qué? Porque por las capas y por una transliteración a otra, entonces, digámoslo, eso se perdió. Es decir, digámoslo de esta manera, no estamos leyendo el texto original hoy en día. Estamos leyendo capas de lo que hablamos, Mauro, capas de sedimentos de siglos de reescritura, lo que estamos hablando de reescritura. Y en esa reescritura, ese núcleo de pronto de alguna manera pudo haber sido alterado, cambiado como por equivocación o por lo que tú ahorita decías. Hacíamos una analogía muy interesante, es como hay ciudades que quedan en ruinas y esas ciudades se reconstruyen sobre esas ruinas y han encontrado yacimientos arqueológicos donde empiezan a desenterrar para descubrir la historia de ese territorio, de esa ciudad, y encuentran que esas ciudades fueron reconstruidas una sobre otra varias veces. Varias veces, exacto. Eso pasa con este texto. 5, 7, 10 veces y muchas más. Y lo mismo pasa con el texto. Bueno, Mauro, avanzando. Pero mire, a lo que venimos. ¿Dónde empieza todo, Raúl? Bueno, aquí en el testamento de Salomón empieza algo con el anillo de Salomón. ¿Vos has oído hablar de eso? ¿No es cierto? Hay mucho revuelo con el anillo. Hay mucho revuelo con el anillo. Mucha gente de pronto lo conoce. Y también para muchas personas es algo nuevo, porque muchas personas tienen la figura de Salomón
tal cual bíblica. Sí, lo como que lo- es, como dice lo- solamente el registro como lo bíblico. narra pues el registro bíblico como tal. Bueno. Pero resulta que hay otra información por ahí, como lo decíamos ahorita, el famoso Testamento de Salomón. Bueno, y eso tiene un inicio bien interesante. La historia empieza de la siguiente manera. Empieza con un problema muy concreto. Vamos a referirnos a la construcción del templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Y el primer templo, porque hubo 2 templos. Sí. Recuerden ustedes que, si nos basamos en las escrituras, recuerden ustedes que David es el papá de Salomón. De Salomón. Y David quería hacer ese templo. Pero el man la embarró. ¿Y qué dijo Dios? Y Dios dijo, no señor, usted ese templo no me lo va a hacer. Manos que derraman sangre. Manos que derraman sangre. Eso tiene un cuento porque este man se enamora de una mujer que vio muy bonita. Eso. ¿Sabes qué se llama? Bexabe, sí. La Bexabe. esposa de Urías Eteo. El hombre se enamora de esta mujer y lo que hace este man siendo el rey es que le dice al parcero que era militar, lo manda a la batalla en las primeras filas, con el propósito de que este tipo muriera para que dejara a esta señora viuda y él poder echarle mano. Bueno, pero para cerrar esa historia... A partir de esa ramas, historia, porque nos vamos a referir a la construcción del templo, templo que había idealizado David, que quería hacer David, Dios le dice, no señor, usted ese templo no lo va a hacer. Entonces ese templo, esa construcción la deja en manos de Salomón. Del hijo. Entonces, bueno, la historia empieza ahí. Salomón empieza a construir el templo de Jerusalén para Dios. Sí. Y resulta que el hijo de uno de los arquitectos de ese templo, un joven que trabajaba ahí, artesano muy hábil, estaba siendo atormentado por un demonio. ¿Cómo le parece sabe qué hacía ese demonio? Pues que era bien loco eso. Le quitaba la mitad del salario y le estaba chupando la vida literalmente por el pulgar derecho. Bueno, aprovechemos para que den pulgar no olviden arriba. darle a me gusta, suscribirse y compartirnos. Y que nos sigan en las diferentes redes sociales. Exacto. Entonces, le quitáis que la mitad del salario es que era bien descarado ese demonio, no y le chupaba la vida por el pulgar derecho, literalmente hablando. ¿Te acordás cómo se llamaba ese demonio? Sí, claro, pero entonces espera, Salomón, ¿qué hace? Ora a Dios. Bueno, esto llega a oídos de Salomón. Claro. Y la primera reacción de Salomón es empezar a orar a Dios, pedirle guía. Entonces él ora a Dios y adivine cuál es la primera respuesta de esa oración que Salomón le hace a Dios. Envía al arcángel Miguel. El arcángel Miguel aparece en las escrituras como mensajero de cosas muy importantes, ¿no es cierto? Como mensajero de cosas importantes y guerrero fuerte. Exacto, también. Combatiendo con Satanás. Entonces el arcángel, uno de los tantos diablos que... Sí. Que no... Entonces el arcángel Miguel desciende y le entrega un anillo con un sello grabado a Salomón. ¿Vos tenés por ahí el texto? Bueno, voy a leer el texto. Voy a leer el texto que está en el testimonio de Salomón. Dice, testamento de Salomón dice, toma Salomón, rey, hijo de David, el regalo que el Señor Dios Sabaoth te envía. Con él encerrarás a todos los demonios machos y hembras, y con su ayuda construirás a Jerusalén. Esto está en el libro Testamento de Salomón, en la sección inicial de este libro. ¿Cómo le parece? Entonces le entrega un anillo. Para aclarar algo aquí, el Señor Dios Sabaoth. ¿Qué quiere decir? El Señor o Dios de los ejércitos. De los ejércitos, claro. Y de pronto la gente va a decir, Sabaoth, pero ¿cómo así no? Pues la traducción es el Dios de los ejércitos. De guerra, ¿no? Que es algo de guerra, sí, que es algo muy común en el Antiguo Testamento. Entonces le da un anillo que en estos momentos van a ver qué tiene el anillo. Mauro, imagínate que el anillo tiene un sello que, ¿sabes qué es? Es un hexagrama. O sea, es la estrella de 6 puntas que son 2 triángulos entrelazados. Esa estrella es la que aparece en la bandera de Israel. Exacto. ¿Fue esa no la misma estrella de David? Sí. Ok. Y sí, todo nos conduce a lo mismo. Entonces, con ese anillo, Salomón, ¿sabe qué puede hacer? Que eso es una locura. Puede atrapar los demonios. Y él atrapa al primer demonio, que tú me estás preguntando por el nombre. Y el primer demonio es Ornías. ¿Sabes que estamos averiguando Ornías? Ornías es un demonio, ¿con qué características te acuerdas tú? No me acuerdo. Vampiro. Ya. Pero yo creo que le chupaba el pulgar, sí. ¿no es cierto? Con características vampíricas, sí es cierto. Los otros demonios lo toman como vago o en broma. Como un chiste. Como un chiste. O sea, como que es un demonio de muy bajo rango, tal vez, en este caso. No tiene una jerarquía alta, Ornías. Mire, pero le entregan este anillo a Salomón. Es una herramienta poderosísima. Muy poderosa.
quien posee este anillo, oiga, hay muchos cuentos acerca de anillos, incluso en Las Mil y una Noche usted encuentra por ahí un relato acerca de un rey que tenía un anillo también, a lo mejor tienen alguna referencia. Los anillos tienen esa connotación de poder. Bueno, pero continuando con el texto, con el tema, para no de pronto desviarnos mucho, le entregan este anillo con un poder increíble a Salomón, un poder básicamente de controlar el mundo. Porque resulta que... Pero el mundo de los espíritus. Pero imagínese usted, si usted controla con un anillo los demonios y el mundo de los espíritus y los pone a trabajar para usted, es capaz de controlar el mundo. Porque es que básicamente lo que hizo Salomón con el anillo fue esto. Lo primero que hace es que convoca a este demonio. Sí, y lo interroga. Y lo interrogan. Pero este demonio se presenta ante Salomón. Quién sabe, pues me imagino esa llegada de ese demonio. Se presenta ante Salomón y se percata de que Salomón tenía ese anillo y siente terror. Eso lo dice el texto de El Testamento de Salomón. Dicen que ese demonio sintió terror, sintió miedo. Inmediatamente se doblegó. Pero vea, Mauro, entonces aquí empieza la historia. Ya él tiene el anillo que tú nos estás hablando, que tiene mucho poder, porque con ese anillo... No, es que la historia ya empezó. Sí, pero continúa. Entonces resulta que Salomón convoca un demonio, uno por uno. Al parecer nos dice el libro, el Testamento de Salomón, que convocó como a 24, inclusive se habla de 72 demonios. Entonces, ¿qué hacía él? Convoca, porque bueno, aquí entra otro cuento. Ese símbolo, ese hexagrama, y que inclusive otros dicen que puede ser pentagrama. ¿Cuál es la diferencia de un hexagrama y un pentagrama? 5 y 6. Exacto. Hexagrama, 6 puntas. Pentagrama, 5 puntas. Y el pentagrama inclusive es utilizado hoy en día por muchos grupos de brujería, magia y satánicos. Resulta que los símbolos tienen poder. Sí. Y este símbolo, al parecer, con ese anillo, convoca a un demonio y ¿qué hace? Le obliga a que se identifique. O sea, ¿usted cómo le llama? Entonces ahí es donde le dijo que Ornías. Se llama Ornías. Entonces, identifíquese. Después de que le decía que se identificara, le preguntaba qué mal específico provocaba él en el mundo de los humanos. A ver, sí, eso era una entrevista. ¿Qué es lo que hace? A ver, sí, un interrogatorio. ¿Cómo se llama? Fulano bueno, tal. Pero espera. O sea, ¿qué dedica? Y después de que lo interrogaba, entonces, venga, ¿usted cómo es que le llama? ¿Usted qué es lo que hace? ¿Cuáles son los males que provoca? Después de que le hacía el interrogatorio, le decía que le revelara a él cuál era el único nombre o ángel capaz de neutralizarlo. Entonces, venga, llegaba a usted, listo, ahí tenemos el contra. Eso empezó a hacerlo uno por uno. ¿Ah? Y era muy importante saber eso, porque si el ángel que lo dominaba era Gabriel, pues no me podían equivocar y llamar a Rafael. Exacto. Porque no iba a haber ningún efecto, no me podían descachar en eso. Pero entonces, tiene que ver Gabriel. Es que así es, y más adelante, para que no adelantemos, le vamos a decir a la gente. Incluso en esa revelación, donde este demonio le decía, mire, es que a mí me pueden vencer y me someten de tal y tal manera. Incluso hay uno por ahí que se sometía con el hígado de un determinado pez. O sea, una especie de pescado como tal. El hígado de ese pescado, cuando lo quemaban, el humo que producía ese hígado, como que también sometía a uno de estos tantos demonios que este man convocó. Y es que, de acuerdo a lo que tú nos compartes, esto que estaba sucediendo con Salomón y los demonios, que nos dice el texto de el Testamento de Salomón, es en esencia un archivo que él empezó a hacer como una ficha técnica de lo invisible, una ficha técnica de lo espiritual, una ficha técnica de los demonios. Entonces empezó a documentar uno por uno a qué se dedican y cómo lo controla y cómo puede vencerlo. Y mira, por ejemplo, lo que llegó. Por ejemplo, invocó a Belcebú, que Belcebú está en la Biblia. Bueno, y es muy interesante también tener en cuenta que el texto dice que este primer demonio que convoca le confiesa a Salomón, le dice, no, yo, por encima de mí hay otro. O sea, yo soy pequeñito. A Ornías. Pero y a su vez Belcebú, que es el otro que vas a nombrar, también confiesa lo mismo. Pero él dice, mira, espera, él llama a Belcebú y Belcebú confiesa ser el príncipe de los demonios. Belcebú, el príncipe de los demonios. Y te estaba contando que el término Belcebú aparece en la escritura y de hecho Jesús lo utilizó. Entonces, pero el mismo texto dice que hay una corte más fuerte que Belcebú. Pero Belcebú dice que él es el príncipe de los demonios y explica
cómo corrompe a los hombres, ¿sabe mediante qué? Mediante tiranos y falsos profetas que siempre han habido y que todavía hay falsos profetas en este momento. Entonces, Belcebú, príncipe de los demonios. Tremendo. Así allá otro más arriba. Resulta que convoca a otro, ¿adivina cuál? Asmodeo. Asmodeo es muy interesante. Asmodeo es fuertísimo. Claro, porque Asmodeo... Incluso dicen que llega Asmodeo, creo, no me equivoco, probablemente me pueden corregir los que de pronto sepan más del tema. Pero creo que Asmodeo tiene una corona que está fusionada con su cráneo. Es enorme, según dicen, pues con unas dimensiones grandes y de un aspecto muy feo. Y llega cabalgando sobre una especie de dragón. Es lo que dicen. Pero, incluso llega con un séquito que lo sigue, un pequeño séquito que lo sigue pues rodeándolo, pero cuando llegan frente a Salomón y ven que el hombre tiene ese anillo. Todos se someten. Pero vea lo que pasa con Asmodeo. Asmodeo, dicen, o él mismo le dijo a Salomón que la especialidad de él era destruir matrimonios. ¿Sabe por qué la especialidad de él es destruir matrimonios? Porque es el demonio que encarna la lujuria y los deseos carnales. Entonces Asmodeo destruye matrimonios, siembra la distancia entre marido y mujer. Eso empezó a descubrir Salomón. Salomón también convocó varios demonios, estamos hablando de 24, quizás 72, otros demonios con nombres hoy casi olvidados, pero hay muchos que están documentados en este testamento y en otros grimorios con su respectivo símbolo y con lo que hacen. Entonces mira, Mauro y oyentes, a ciertos demonios que él convocó le atribuían, por ejemplo, lo siguiente: las tormentas, las enfermedades del cuerpo, la muerte de niños antes de tiempo, la locura repentina. Todo eso se lo atribuían a ciertos demonios y hay muchos que, como te digo, aquí nos quedaríamos mencionando. ¿Sabes a mí qué me llamó la atención también de esto? Que este testamento de Salomón hace la siguiente narrativa. Dice que él convocó a todos estos demonios y que convocó tanto a demonios machos como a demonios hembras. Sí, habla de eso. Pues sí, bien tremendo eso. Demonios machos y hembras. Entonces, aquí lo que nos dice entonces es que hay demonios machos y hembras. Qué loco, ¿no? Tremendo. Sí. Les pone como género. Más adelante se configura dos nombres: súcubos e incubus. Entonces, tenemos los incubos atacan a las mujeres. Los incubos. Y en medio de sueños algo tienen relaciones sexuales. Y los súcubos a los hombres. Entonces ahí tendría relación con lo que tú estabas diciendo, que dice el testamento de Salomón, que habían demonios machos y hembras. Bueno, Mauro, en cada caso, tras el nombre que él le preguntaba y el mal que él les decía, también él les preguntaba lo que usted nos adelantó ahora: cuál era el contranombre, o sea, cuál era el ángel o la fórmula para someter a ese demonio. Sí, cuál era su contra, mejor ¿Cuál era dicho? su contra? Y entonces, esto es una lógica muy antigua y muy extendida en el mundo antiguo. O sea, mira esto tan importante: nombrar es dominar, nombrar es dominar. Conocer a su enemigo también. Exacto, bueno, y ahí vamos a lo que usted decía. Se dice que conocer el nombre exacto de algo peligroso es la única forma de contrarrestarlo, o contrariarlo, o atacarlo. Jesús está por allá en el Nuevo Testamento predicando y llega por allá a Gadara. ¿Te acuerdas de Gadara? Sí, claro. Allá un tipo endemoniado. Un tipo endemoniado que vivía por allá incluso. Que dice que rompía las cadenas. Rompía las cadenas, estaba sucio. Tenía azotada la población. Harapiento sí, de hecho lo habían echado por las afueras del pueblo, de la ciudad. ¿Qué hizo Jesús? Él le pregunta: dime tu nombre. O sea, como Salomón, posiblemente fue influenciado por el testamento de Salomón. Probablemente. No, pues hablemos, posiblemente. Entonces le dice ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y que él le responde el demonio: Legión. Legión, porque muchos somos. Exacto. Pero no, él no tenía ningún anillo, sino que tenía ese poder y esa autoridad. Pues estamos hablando de Jesús. Sí, ¿y qué le dicen los demonios? Le dicen que, por favor, pues que no los eche al... Una de las cosas que dice ese texto es que no los tire al abismo. Y por ahí había como un hato de cerdos, ¿no? Incluso había un tipo pastoreando unos cerdos. Era un rebaño grande ¿Y de qué pasó? cerdos.
Y no es que, ¿sabes? El texto no dice que Jesús les haya dicho, vayan, y ocupen el cuerpo de estos cerdos. Al parecer este demonio que se llamaba Legión Sí. le dice que le permita ingresar a ese rebaño de cerdos. Y pues Jesús como que sí lo permite. Y se tiran. Y invaden los cuerpos de estos animales, estos animales se vuelven locos, según el texto pues bíblico Sí. como tal, se vuelven locos y terminan de todas maneras lanzándose por un barranco. Bueno. Por un abismo, un barranco, creo que iba a caer al mar. ¿Y vos por qué crees que eran cerdos? Podía haber ovejas por algo. ¿Por qué Sí. cerdo? ¿Por qué el cerdo? De hecho, me llama mucho la atención y me lo he preguntado, porque si vos te pones a ver la cultura judía, pues hablamos de que ellos no comen carne de cerdo. Que el cerdo ¿cierto? es impuro para Y que ellos. el cerdo es impuro. Entonces, Por eso. Entonces, bueno, ¿y qué hacía un rebaño de cerdos? ¿Qué función tenían? ¿Qué función tenía? Pues había un man incluso pastoreando estos cerdos. Claro. ¿Cierto? O de pronto eran lo que ellos llaman en aquel entonces gentiles. Gente que no llevaba a cabo las prácticas judías y que sí comían cerdos. Bueno, de hecho, en el relato del hijo pródigo, el hijo cuando pide toda la herencia y la gasta y todo, termina comiendo algarrobas que comían los cerdos. Hablan del alimento de los cerdos. Entonces ya había mucha gente en aquella época que sí criaba cerdos. Bueno, Mauro, continuando con el tema de cómo se estructura a partir del testamento de Salomón, cómo se estructura nombre del demonio. Vale, cuidado. Mal que causa. Sí. Fórmula que lo detiene, o sea, el contra. La contra, sí. Exacto. Es exactamente el modelo que siguieron siglos después los grimorios en la Edad Media del Renacimiento. ¿Qué son los grimorios, Mauro? ¿Qué entendés vos por grimorios? Bueno, hacía abuelo de pájaro para que lo cojamos rápido. Sí. Un grimorio es un texto antiguo. Y básicamente este grimorio lo que tiene es conjuros, Sí, hechizos. ¿Para qué? Para invocar tanto seres oscuros como divinidades. Y tiene esas contras de las que estabas hablando hace un momento para controlarlos y para obtener el favor de cada uno de ellos. Así es. Básicamente eso es un grimorio. Un libro, pues. Un libro antiguo que tiene todo este tipo de cosas. De hecho, Raúl, aquí recuerdo que el asunto de los grimorios ha sido muy tocado últimamente por producciones anime. Sí. Hay algunas producciones anime, hay una muy famosa, pues no recuerdo el nombre, pero hay una muy famosa donde en un mundo antiguo hay una población donde los jóvenes, cuando tienen determinada edad, se reúnen en un pueblo donde hay una torre grandísima. Y allí esa torre tiene muchos grimorios, tiene un montón de grimorios. ¿Como una biblioteca? Como una especie de biblioteca. Estos jóvenes se reúnen en el centro, por dentro, en el centro de esta torre, y esos grimorios empiezan a salir de sus estantes y ellos mismos se escogen al joven pues que va a poseer ese grimorio. Como tal. Y allí hay unos grimorios más poderosos unos que otros. Que probablemente lo mismo pasa cuando hablamos no de manga ni anime, sino que hablamos específicamente de los grimorios como tal. Bueno, eso que usted nos cuenta de ese anime que trata de grimorios encaja muy bien con lo que se fue configurando en la Edad Media y en el Renacimiento, que se crearon esos grimorios. Pues, ¿cómo le parece a usted que hablamos ahí de un grimorio que se desprende del testamento de Salomón y es la clavícula de Salomón? Un grimorio fuerte. Sí, es que tenemos... O sea, que habla de 72 demonios. Es que tenemos el texto como tal, que es conocido como el testamento de Salomón. Y de allí procede lo que la clavícula. La clavícula de Salomón. Y a su vez... Tiene un apéndice. Tiene un apéndice, que es... Ars Goetia. Entonces, el Ars Goetia todavía está vigente. Sí, claro. Y de hecho la clavícula de Salomón también. Pero el Ars Goetia es muy denso. Ahorita hablamos nosotros, tanto el productor como Raúl y yo, cuando estábamos socializando, de que qué miedo empezar nosotros a leer de pronto eso, porque imagínense, pues al menos Salomón tenía el anillo ese que le dio Dios para poder controlar los demonios, pero imagínense uno sin ese anillo, se pone de pronto de gracioso a convocar estas entidades oscuras
y entonces cómo las controla, porque es que según nos dice la historia, este man tenía ese anillo y los demonios nomás llegaban y llegan a la presencia de Salomón y se daban cuenta que este hombre tenía ese anillo tan poderoso, pues se sometían. Pero imagina uno se pone chistoso y no tiene ese anillo. Al menos este man tenía el anillo, viejo. Claro, pero vea pues, el Ars Goetia, que es un grimorio muy poderoso, ¿qué se ve ahí? Se ven unos diagramas. Estamos hablando que cada demonio tiene un símbolo. Como un sello. Ahí lo están viendo. Ahí lo pueden Ahí lo ver. estamos sí. mostrando. Cada demonio tiene sí, como el sello que tú dices, tiene como un diagrama. Entonces, ¿cómo le parece a usted que diagramas de cada demonio están catalogados? ¿Cuál es el mal que producen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo invocarlos en el Ars Goetia? Con ese sello pues característico, su rango y función, porque estamos hablando que ellos tienen una jerarquía, Sí. ¿cierto? Su rango y función y el linaje directo de dónde vienen o dónde empiezan esos demonios. Aquí llegamos a un punto donde este misterio se vuelve más inquietante. Le voy a decir por qué se vuelve inquietante esto. ¿Por qué? Porque no todo lo que estamos viendo aquí y le estamos compartiendo a los oyentes es leyenda tardía. ¿Cómo le parece que no? Hay un testimonio histórico, documentado, serio. Y muy antiguo. Y muy antiguo que habla acerca del testamento y citando acciones concretas que confirman que esta tradición de Salomón ya circulaba con mucha fuerza en el siglo I de nuestra era. Incluso probablemente mucho antes de Cristo. Sí, claro, pero entonces aquí llegamos a quién? A un historiador. ¿Sabe cómo se llama historiador? ¿Cómo es ese? Flavio Josefo. Flavio Josefo. Un historiador judeo-romano. Judeo-romano. Judeo-romano, sí, señor. Entonces, él tiene una obra que ustedes, amigos... Historiador, por cierto, muy importante. Es un historiador que... Es de referencia. Que es de referencia de otros... No, de todos los historiadores. Sí, de todos los historiadores. Claro, entonces, Flavio Josefo, historiador judeo-romano, de origen judío, pero también con ascendencia o con influencia romana. Señor, tiene unos libros que usted puede buscarlo en internet o puede consultarlo en una biblioteca. ¿Cómo es que se llama el texto? Se llama Antigüedades Judías. Antigüedades Judías. Resulta que en Antigüedades Judías, el señor Flavio Josefo afirma que, él dice que Salomón recibió de Dios el conocimiento de fórmulas para expulsar demonios. Y esas fórmulas seguían usándose en esa época. Fueron heredadas. Sí, y yo quiero leer... Entonces quiere decir que había gente que hacía exorcismo. Claro, entonces. pero quiero leer un texto, Mauro y amigos, de Flavio Josefo, que está en Antigüedades Judías, libro 8, en la página 45-49, voy a leerla pues para apreciarla. Dice, y he visto a un hombre de mi nación llamado Eleazar liberar a personas poseídas por demonios en presencia de Vespasiano, e invocaba a Salomón y pronunciaba los conjuros que él había compuesto. Mira. Lo dice, mira, y lo Flavio dice Flavio Josefo. Un historiador reconocido, pues uno de los grandes historiadores, Flavio Josefo. O sea, que inclusive habla de Jesús. O sea, aquí podemos dar por sentado que a pesar de que la referencia que tenemos es del siglo XV, el texto antiguo que tenemos del texto físico, pero realmente se dio en el primer siglo al tercero. Se dio en el primer siglo del tercero, sí. Veamos, Mauro. Entonces, lo que dice, Mauro, amigos, lo que dice Flavio Josefo con respecto a Salomón es que mucho antes que existiera el testamento de Salomón, tal como lo conocemos, ya habían exorcistas. O sea, ya habían exorcistas ambulantes que iban en esos pueblos, estamos hablando del siglo I, que invocaban el nombre de Salomón. Mire, bien invocaban el nombre de Salomón como esa fórmula mágica. Bien tremendo lo que usted dice, porque uno se va recordando, o sea, uno se va acordando de cositas. ¿Recuerdas, Raúl, que en el Nuevo Testamento uno de los apóstoles va a quejarse con Jesús? A decirle que había un man por allá que está haciendo milagros. Está haciendo milagros y un montón de cosas, y Jesús creo que lo reprendió y le dice, bueno, pues si no está contra nosotros, déjelo tranquilo, mano, déjelo que el man está haciendo el bien de alguna manera. Sí. Así es, claro. O sea que entonces sí había una tradición de larga data donde habían, como vos decís, exorcistas ambulantes que andaban por ahí. Antes de esto, porque es que mira, la leyenda, si lo dijéramos de esa manera, la leyenda no nació del texto,
del Testimonio de Salomón. Más bien el texto es el que nació de la codificación tardía de una práctica que ya se realizaba, Ujú. de expulsar demonios que Correcto. atormentaban a la gente. Y acuérdate que veíamos ahí que la persona que tenía cierto grado de locura era, de acuerdo a estas prácticas, un demonio, Mire, que inducía a eso, a la locura. fue muy tremendo lo que vos decías acerca de cómo el texto nace a partir de esa leyenda que fue, No, el texto nace a partir de esas sí, de esa experiencias. experiencia, sí, Sí. que pues fue codificado en mucho después, ¿cierto? Pero a mí se me hace muy increíble que no hayan escritos de eso, probablemente sí hubo y se perdieron. Claro, pues la prueba de esto es el testamento de Salomón. Ujú. Pero venga, aquí llegamos a un punto, digámoslo, bien denso y bien fuerte. Después de ver páginas y páginas de dominio absoluto sobre lo invisible de parte de Salomón, este texto toma un giro casi que perturbador Pero mire, y muy abrupto pero venga, parcero. acerca de Salomón. Venga, parcero, antes de qué, porque es que hay algo bien interesante que no hemos tenido en cuenta, hermano, y que dice ese texto como tal al que nos referimos, o sea, el testamento de Salomón. Ujú. Recuerde usted que el man empieza a convocar a todos estos demonios, ¿sí o Sí, qué? sí. Y les hace la entrevista como tal, venga, usted cómo se llama, usted a qué se dedica y cuál es la contra suya, cómo lo podemos vencer. Y como ellos estaban sometidos por el poder del anillo, pues dócilmente la soltaban toda la sopa. Mm. Tranquilamente tenían que soltarla porque Sí, sí, el anillo. este man tenía el anillo donde los podía someter, sí o qué. Pero dice el texto que incluso que por mandato divino, que este ángel le dice, parcero, con esto usted va a someter a estos manes, a estos demonios, y también los va a poner a camellar para usted. Ujú. Eso dice el texto. Entonces, Salomón puso a estos demonios a que le ayudaran Ujú. a construir el templo, y hablamos del primer templo. O sea, eso dice el texto al que nos referimos, que es Testamento de Salomón. el testamento de Salomón como tal, que este man los puso a trabajar para él, y que estos demonios, que pues, me imagino que eran unas entidades muy grandes, Poderosas. poderosas y con mucha fuerza, fueron las que encargaron de levantar estas estructuras pesadísimas, estas Bueno, rocas. Eso dice que hizo Don Salomón cuando sometió a estos demonios. bueno, pero después de todo eso, inclusive de poner a trabajar demonios, como usted nos cuenta, Salomón cometió un error, digámoslo así. Se enamoró de una mujer extranjera, la mujer, la mujer jebusita. Mm. Esta era una mujer que era jebusea, de una región que era pagana. Mm. ¿Y cómo le parece que supuestamente por amor a ella, él termina haciendo lo único que en toda la narrativa se representa como verdaderamente prohibido? Ahí viene que era. Ofrecer Ofrecer sacrificios sacrificio a un Dios a distinto. dioses Mm. paganos. Entonces el texto no explica con detalle qué pasa después, pero resulta, y contemos lo siguiente. Eso está en Primera Crónicas 11. Mm. Él conoce a esta mujer, Jebusita, Ujú. o de Jebusea, pues. Sí. Se enamora de ella y conoce otras mujeres paganas y empieza, ya viejo, empieza a construir altares a los dioses de ella, y dentro de esos dioses de esas mujeres paganas estaba Moloch. ¿Sabe quién era Moloch? Este era el dios al que le sacrificaban niños, si no me Mm. equivoco, sí. Una entidad bien oscura. Pero mire, Astarot. pero mire que es muy interesante cuando usted habla de esto de Salomón, porque es que este man, recuerden ustedes que nosotros medir la historia desde nuestro momento histórico y con los principios que tenemos actualmente sería un error. O sea, el momento histórico de Salomón y de los reinos de aquel entonces era muy distinto y se practicaban cosas muy diferentes. Por ejemplo, en aquel entonces lo normal era ir, someter a otro reino y conquistarlo. Eso era pues como lo normal de aquella época, ¿cierto? Pero Salomón era un man, creo yo, que de pronto era con una mente muy abierta para la época. Porque este man, al someter a otras naciones y al tener siervos que están dentro de su reino, esas naciones y personas pues de otras nacionalidades que se acercaban al reino hebreo, este man no ponía ninguna prohibición de que esta gente adorara a sus propios Ujú. dioses.
sea, esta gente como tal lo hacía, normal, ¿cierto? Dentro de lo que podía, pues. El error de Salomón como tal fue sacrificar o rendirle culto de alguna manera a esos dioses ajenos al Dios de Israel. Pues el rey que sometió a cientos de demonios, pero a cientos de demonios y que los interrogaba y que de alguna forma los venció. Y algo que me olvida, dice la leyenda pues de que Salomón, estos demonios que sometió, los encerró en unas vasijas de bronce. Eso me estaba pasando por alto. Ese material tiene algo místico, ¿no? Bíblicamente hablando, pues lo que hablan allí. El bronce. Recuerda que hablan del bronce bruñido. Sí. Y actualmente está muy de moda el bronce, ¿vos sabías? No. Pero... Por ahí en redes sale mucho acerca de las cualidades del bronce. Tiene su energía, maneja sí, sus energías. Por ahí están promocionando estos días una pulsera de bronce. Hablan de que es muy interesante tener un fragmento, un pedazo de bronce puro. Vea pues. Creo que hay algo que le hace al agua, pues, y la gente habla maravilla. Entonces, retomando, el rey que sometió a cientos de demonios, que conocía sus nombres secretos y sus debilidades exactas, cae por algo mucho más humano y mucho menos espectacular. El deseo. El deseo. Parece, Mauro, esto un final incómodo, casi que anticlimático. Mire, muy parecido a la historia del papá. Sí, de David. Muy parecida a la historia de David, hermano, también. Finalmente este man, que tenía pero un montón de concubinas, hablamos que este raco era bien mujeriego igual que David, y termina cayendo por ese deseo hacia una mujer. Qué tremendo, ¿no? Pero mira, cerrando esto, y decía yo que es un final incómodo y casi que anticlimático a propósito. Como si el verdadero mensaje aquí, como cierra el testamento de Salomón, parece que el verdadero mensaje del texto no fuera, mira todo lo que Salomón controlaba, mira todo lo que Salomón hizo, mira Salomón cómo era de fuerte, sino mira lo poco que finalmente le sirvió a Salomón controlar a esos 72 demonios y no se protegió a sí mismo. Porque no le vamos a echar la culpa a la mujer como tal, sino a la capacidad que él tuvo de control y cómo termina inclinándose a sacrificar a dioses paganos por un deseo, ¿cierto? Entonces, así termina y el texto oficialmente no nos dice más, simplemente que él termina inclinado hacia esos dioses paganos y ofreciéndoles sacrificios, pues que fue lo más terrible, ¿no es cierto? Mauro, el testamento de Salomón nunca, y amigos, hay que decirlo, nunca fue incluido pues como un texto canónico, o sea, del canon de la Biblia, o sea, nunca estuvo ni siquiera cerca de entrar a la Biblia, y sin embargo, deja una huella muy fuerte. ¿Qué tiene Salomón? ¿Cantar de los cantares? ¿Es de Salomón? No, Salomón tiene, según él, tiene proverbios. Tiene proverbios. ¿Tiene salmos también? No. Tiene proverbios, que le atribuyen también a él, pues parte de los proverbios, tiene el Eclesiastés, ¿cierto? También de Salomón. Entonces eso lo atribuyen pues a él. Pero aunque este libro no estuvo pues en el canon, deja una huella enorme. Cada vez que alguien menciona el sello de Salomón, el anillo de Salomón, cada vez que un grimorio de los que estábamos hablando medievales como la clavícula de Salomón, el Ars Goetia, o hay muchos otros más que tratan de invocar, organizar los demonios, que le ponen nombre y todo esto, se debe a esta tradición, al testamento de Salomón. De ahí parte todo. Bueno, Mauro, y tú lo decías creo que anteriormente, lo que es el libro de Noé y este libro del testamento de Salomón. El libro de Enoch. Sí, el libro de Enoch, eso, y el testamento de Salomón son las bases para la demonología. Y todos esos manuales de exorcismo y también le aportaron mucho al esoterismo. Al esoterismo serio, ¿no? Al esoterismo serio, como lo dices, porque realmente es un esoterismo muy reducido, es muy hermético y sus bases son básicamente estos grimorios de los que hablamos, que viene siendo el testamento de Salomón, a su vez también lo que llamamos la clavícula de Salomón, y el otro, ¿cómo es que se llama? El Ars Goetia. El Ars Goetia, que también recordamos que era uno de los textos de cabecera de Aleister Crowley. Aleister Crowley. Raúl, llegamos al final del episodio. Sí, y yo quisiera concluir con algo, Mauro.
haciendo el recorrido por todo lo que nos muestra este testamento de Salomón, pues yo diría que tal vez el verdadero misterio del testamento de Salomón no es lo que dice sobre los demonios, sino lo que dice sobre nosotros y ¿sabes qué? Y la necesidad que tenemos desde hace muchos siglos atrás de ponerle nombre a eso que nos hace daño o que nos da miedo. Tremendo. Bueno, ahí les dejamos pues como... Sí, amigos, hablamos de este Salomón. capítulo. Hablamos de ese rey bíblico, ese rey conocido en la historia judeocristiana como el rey sabio, pero que también es un rey lleno de claroscuros y que tiene otra historia, la historia que nos cuenta que sometió demonios y que trabajó construyendo el templo con ellos. Nos vemos en un próximo episodio, no olviden suscribirse, no olviden darle a me gusta y recuerden que nos pueden encontrar en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast, Instagram, TikTok, entre otras. Nos vemos. Namaste. Hasta pronto.